Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gran honor estar entre ustedes, los académicos de la Academia Nacional de Medicina de México. Y rápidamente voy a presentar este trabajo de ingreso. Y esta ilustración nos muestra más o menos los tópicos. Se trata de variantes genéticas en genes o en loci que tienen que ver con la vía de señalización BMP, una vía que es muy importante para el desarrollo y la homeostasis en el desarrollo de las células del colon, y de ver cómo estas variantes pueden estar relacionadas con cáncer de colon en población mexicana. El cáncer de colon es un importante problema de salud pública en todo el mundo, pero en México pues tampoco nos escapamos de esa realidad. En cuanto a casos nuevos, en el 2020 en Globocan ocupa el tercer lugar entre los tumores y es la segunda causa de muerte por cáncer de colon en nuestro país. Esta diapositiva la traigo aquí para mostrar más o menos los metaanálisis que se han hecho para marcadores genéticos que tienen que ver con el desarrollo del cáncer en general, y es una gráfica de Manhattan pero puesta de manera vertical. Generalmente están en posición horizontal, pero aquí está vertical, para ilustrar solamente algunos cromosomas del 14 al 18 que nos importan, donde están en cuadros rojos los genes que tienen que ver con la vía de señalización BMP, que son las que nos importan para este trabajo. Y quiero hacer principal referencia a los cromosomas 14 y 18, donde están los genes BMP4 en el 14 y el SMAD7 que está en el cromosoma 18. Además de estas variantes en estos genes, en este trabajo se exploraron algunas otras, pero estas fueron las que nos resultaron importantes. Este trabajo se hizo con una colección de muestras aprovechando un proyecto que teníamos de GWAS para cáncer colorectal en población mexicana, y las muestras provinieron precisamente de aquí del Centro Médico Nacional, la mayoría, representando a la colección de la Ciudad de México, casi que un cuarto a la población de Monterrey, principalmente reclutadas en el Centro Médico Nacional, Unidad de Alta Especialidad número 25 de Monterrey, y en la Unidad de Alta Especialidad de Torreón, en el resto, ¿no? Entonces, de ahí salen tanto los casos, pacientes con cáncer de colon, y los controles que principalmente fueron muestras que se reclutaron en los bancos de sangre de esos mismos hospitales. El protocolo fue aprobado por todos los comités de ética de las instituciones participantes y también fue aprobado por COFEPRIS. Entonces, el procedimiento más o menos, pues como en cualquier estudio con sujetos humanos, firmaban el consentimiento, tomábamos las muestras de sangre para analizar variantes germinales, tanto en los pacientes con cáncer como en los controles, y el DNA para este subproyecto se genotipó con la plataforma Sequenom. Es un instrumento de espectrometría de masas que, como se ilustra aquí, nos puede genotipar cada punto según el genotipo del paciente. Por ejemplo, en verde están los que son homocigotos silvestres, en amarillo los heterocigotos, y en azul están los que son pacientes o los sujetos que son homocigotos con la variante de riesgo para cáncer. Bueno, total que se hicieron los estudios de asociación, utilizando principalmente regresión logística univariada para la asociación entre cáncer y las variantes genéticas, pero también analizamos las asociaciones de factores no genéticos como sexo, edad, obesidad y otros. Y bueno, en cuanto a esos no genéticos, pues como es lógico, encontramos la asociación entre cáncer de colon y sexo masculino, edad avanzada, obesidad y sedentarismo, entre otros. Pero lo que nos importaban más eran las variantes genéticas. Entonces, aquí les presento las variantes que estudiamos, que decidimos analizar por esta metodología. Excluimos una de SMAD7 que no está presente en esta diapositiva porque no alcanzó el equilibrio de Hardy-Weinberg y por eso la descartamos. Todas las que están ahí alcanzaron equilibrio de Hardy-Weinberg, observándose que las que están en cuadro rojo fueron las que mostraron asociación, inclusive después de haber hecho
una prueba de Bonferroni mostrándonos estas asociaciones para BMP4, este SNP 44-44-235, y esta es una variante que está en la región 5' antes del gen, y las otras dos regiones del gen SMAD7 que son regiones intrónicas, que afectan o que están relacionadas con riesgo a cáncer de colon. En este estudio también decidimos analizar, como teníamos la oportunidad de trabajar con los que estaban haciendo el GWAS, de estas muestras extraer los datos para analizar la ancestría utilizando alrededor de 1.300 AIMS o marcadores de ancestría genéticos para ver cómo era la constitución de la población que estamos analizando. Y aquí comenzamos a observar algo bastante interesante, y es que hay diferencia entre la ancestría europea y nativoamericana entre los casos y los controles, observándose que hay más ancestría europea en los casos y hay más ancestría aborigen americana en los controles, ¿sí? Bueno, dado que esta diferencia era importante, entonces se decidió hacer un análisis multivariado, incluyendo factores de riesgo, pero también la ancestría individual, ¿sí? Y regresamos a hacer los análisis y encontramos que definitivamente la ancestría, sí también, por este análisis también se sugiere una relación con cáncer de colon, ¿verdad? Para los mismos marcadores, BMP4 y SMAD7, ahí están los valores, no tengo mucho tiempo. Y aquí simplemente comenzamos en la discusión a hablar del papel de estas vías, ¿no? Entonces la diapositiva ilustra lo que sería una cripta intestinal. En la base vemos el centro de germinación, donde está la célula madre. Ahí vemos que hay otras vías de señalización muy importantes como WIN, que es la más importante ahí, para la generación de lo que va a ser el epitelio intestinal. Pero en la zona de transición, que no sé cómo se señala aquí, que está como en el cuello, es donde es muy activa la vía BMP, y particularmente el efector es BMP4, ¿sí? Y esta proteína es un factor producido por las células fibroblastoides o por las células mioepiteliales del estroma que acompañan al epitelio. Entonces, en la gráfica que tenemos a la derecha, observamos cómo la vía BMP4, que está a la derecha también de la gráfica, pues simplemente interactúa con el receptor para que se genere estos heterodímeros entre las proteínas SMAD1, 5 y 8 con SMAD4, que llegan hasta el núcleo y que ahí en el epitelio intestinal tendrían la función de frenar o de reprimir la diferenciación y la división celular. Total que eso explica fácilmente por qué una mutación en BMP4 que está señalada con la X de arriba podría tener un papel en la carcinogénesis. En cuanto a SMAD7, la historia es un poquito más complicada porque SMAD7, como se muestra ahí, es un inhibidor. Sin embargo, hay registros hay la hipótesis, hay dos hipótesis. La primera es que SMAD7 también ayuda a controlar la respuesta inflamatoria por NF-kappa-beta, pero que también estas variantes de SMAD7 en tumores que ya se desarrollaron facilita también la transición epitelio-mesenquimal e incrementa la movilidad celular, también contribuyendo con el fenotipo tumoral. Finalmente, para nosotros, como este trabajo también implica la posibilidad de analizar mutaciones en cáncer de colon hereditario de la misma colección, pues utilizando una escala de Bethesda modificada, seleccionamos 96 pacientes con sospecha de cáncer hereditario. Es importante mencionar que todos los casos reclutados para este estudio eran no relacionados y solamente encontramos un paciente con mutaciones en SMAD4 que está relacionada con poliposis juvenil. Fue la única variante, lo cual corresponde con lo reportado porque estas variantes son extremadamente raras en todo el mundo. Por lo tanto, pues aquí no es tampoco de sorprenderse. Y bueno, aquí termino yo mi presentación mencionando que en esta gráfica, que es más o menos como el consorcio de subtipo molecular de cáncer de colon, ha establecido que existen estos 4 subtipos, vemos que las mutaciones en la vía BMP4 precisamente son las que están involucradas en el subtipo mesenquimal, que es muy importante para esta plática porque es el de peor pronóstico y el de más difícil tratamiento, pero al mismo tiempo
es el que más optimismo nos puede traer en el campo de la investigación, porque resulta que esta vía pudiera ser modulada, precisamente la vía SMAD pudiera ser modulada, y porque también esta vía se acompaña de un fuerte componente inmunológico que puede también ser tratado, ¿sí? Y de vasculogénesis. Concluyo agradeciendo a todos los investigadores, tanto de México como del exterior, que nos apoyaron en este proyecto, y mencionar que este proyecto fue apoyado por el programa Séptimo Marco de la Comunidad Europea. Muchísimas gracias y bueno, terminar con que pues para mí también es un honor que mi comentador sea mi tutor de grado de doctor, el doctor Hugo Barrera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rojas. Le pedimos al doctor Hugo Barrera que nos haga favor de hacer el comentario, por favor.